Qué grato, de verdad, qué grato estar con ustedes. Ya les conocía y les tenía en mi corazón hace poco más de un año, cuando tuvimos la oportunidad de reunirnos en Barranquilla. ¿Puedo, pastor, quitarme esto? Sí, claro. Muchas gracias. Y debo decirles que la relación que existe entre Porvenir, Nueva Granada y, por supuesto, Barranquilla, no es de ahora, es una relación de más de 20 años, espiritualmente hablando. Es una relación familiar, como Dios nos llama en la fe. Somos una nueva familia, somos una familia en la fe en Cristo Jesús. Eso habla y nos da certeza y seguridad de que entre nosotros existe realmente un compromiso filial, pero muy profundo. No es superfluo, no es ligero, no es tomado tampoco de la noche a la mañana. Es en la dirección del Espíritu Santo y es en la meditación profunda de los deberes en nuestra vida cristiana. Porque la vida cristiana no basa realmente su experiencia de vida únicamente en la fe. La fe es un concepto que puede llegar a ser mental únicamente. De hecho, Santiago 2:19 dice que aún los demonios creen en Dios. Y eso es la fe es creer. Lleva consigo desde en la antigüedad lo que nosotros conocemos como Antiguo Testamento, que es la primera parte de lo que llamamos la visión profética de Dios sobre la tierra, renovada por supuesto en el fundamento apostólico, que es nuestro Nuevo Testamento. Por eso no podemos tomar una parte y la otra desecharla, sino que bajo el fundamento profético y apostólico está todo lo que tiene que ver con nuestra salvación, el conocimiento de Dios y por supuesto teniendo en cuenta que la piedra angular de todo fundamento es Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Así que dentro de esa base, dentro de lo que eso significa, la fe ha sido entendida y de pronto seguirá siendo comprendida, digamos, de la manera humana. Hoy no podemos negar que hay corrientes humanistas que influyen muchísimo. Las personas pueden tener fe incluso hasta en las mismas personas. Hay personas que pueden decir: yo tengo mi fe en ti, y eso no está mal, pero es una fe conceptual. Porque la fe es una virtud, es un don que proviene de Dios, por tanto, es la ligadura. La fe como tal es una ligadura con el alma. Es demasiado profunda. Entonces no la puedes conceptualizar, no la puedes dejar simplemente en el ámbito de la humanidad, porque la fe es una virtud, es un don que Dios nos da. Y como don es útil para ligarnos con el alma. Por eso somos salvos por la fe y justificados por ella, porque no hay otra forma. Y yo quiero hablarles un poco de la fe, de esa fe que nos ha ligado a nosotros también como familia. Permítanme presentarme modestamente. Permítanme agradecerles por la espera. Yo tuve la oportunidad de tener uno de mis primeros jefes, mejor dicho, tuve la virtud de tener en mi vida laboral cuando iniciaba, mis jefes fueron bogotanos, algo así, allá los llevamos en la costa, rolos. Y una de las cosas maravillosas que yo valoré mucho de mis jefes, les aprendí, fue la puntualidad. Eso me informó mucho en mi disciplina, en mi nivel de exigencia. Mis hermanos que me acompañan, el doctor Rodolfo Padilla Verdugo. Puedes colocarte de pie, por favor. Es un hombre de Dios en un llamado maravilloso y ha estado al lado nuestro por más de 20 años en el ministerio. Es una persona que puede dar testimonio, por supuesto, porque ha estado a nuestro lado. Hemos dormido juntos infinidades de veces, pero no vaya a malinterpretar. Hemos compartido experiencias difíciles
pero también unas muy, pero muy edificantes. Su hermano, tenemos también el privilegio de que nos acompañe también en esta carrera ministerial, el doctor Leonel Padilla Verdugo. Son personas que profesionalmente son ilustres. El uno es doctor en la ciencia de la medicina, exactamente en la salud oral, y el otro es en la educación. Son personas muy queridas para nosotros, muy valorosas para el reino de Dios. Sin duda significan demasiado, y yo me siento honrado por ellos, porque en gran manera este viaje también se lo debo a ese apoyo de parte de ellos, especialmente de mi hermano Rodo, que cree mucho en Dios, confía en Dios, y de paso también tiene confianza en su pastor y lo anima mucho. Es lo que necesitamos nosotros como pastores, el aliento. A veces nosotros, o a veces como oveja, yo fui oveja también. Escúcheme, le voy a hablar como oveja, porque nunca dejamos de ser ovejas. A veces creemos que porque ya llegamos a pastor, o porque llegó al pastor, el pastor ya es pastor, qué eminencia. No, nosotros seguimos siendo ovejas, y como ovejas necesitamos también del cariño, del calor, del afecto. Necesitamos del apoyo, necesitamos del abrazo, necesitamos de que realmente podamos experimentar incluso de la misma grey. ¿Sabe por qué David tuvo éxito como pastor? Porque olía ovejas. ¿Sabe por qué uno huele a ovejas? Usted huele a perrito, ¿verdad? Si de pronto no se ha dado cuenta, tiene una mascota en su casa. ¿Sabe por qué? Porque usted se recuesta a la mascota, no porque la mascota se recuesta a usted. El perrito te busca, la ovejita debe buscar a su pastor y debe recostarse a él. Y recostarse sobre él significa no solamente dejarle las cargas, sino decirle: aquí está mi apoyo, pastor amado, aquí estoy para bendecirte, estoy para estar contigo en las buenas y en las malas, en las pruebas, en las luchas, en las adversidades. Pastor, no estás solo, pastor, aquí estoy contigo. ¿Qué es lo que hace tu perrito? ¿Qué es lo que hace tu mascotica? Te llena de sus sentimientos y de sus afectos, entre comillas. Sientes su calor, lo sientes como incondicional, ¿sí o no? Lo puedes regañar, lo puedes reprender, pero él siempre estará ahí cuando tú lo llamas. Así debemos ser las ovejitas, porque las ovejas escuchan la voz del pastor y le siguen. Debemos aprender a confiar en nuestros pastores, aún a pesar de que sean seres humanos, porque necesitan de nuestra confianza. Eso trae consigo fidelidad, respuestas cargadas de amor, de generosidad, de empeño, de dedicación, de entrega, de cortesía, de amabilidad, incluso de gratitud. Y esas cosas a lo mejor no se lo habrá dicho su pastor. Yo no sé por qué Dios, escúcheme, estoy hablándole de parte de Dios, porque todo eso conlleva la fe. A veces vivimos la fe, y no quiere decir esto que no tengamos fe, pero la fe también tiene que ver con la calidez, porque la fe puede ser insípida, y nuestra fe debe ser una fe cálida. Aunque estemos en Bogotá, la nevera como la llamamos en la costa, aunque sea tan fría Bogotá, tenemos un corazón cálido. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Nuestro espíritu debe ser ferviente, así que siempre debe existir el calor, la calidez de la fe. Una fe cálida es una fe activa, una fe que produce y que camina en las buenas obras. Eso es lo que prácticamente da a conocer la fe que tenemos. Las buenas obras. Y las buenas obras tienen que ver no tanto con las acciones, por supuesto, de la cotidianidad, del amparo, del socorro, de la solidaridad con el prójimo, sino sobremanera, sobre todo, con la buena voluntad de Dios.
entender la voluntad de Dios y hacerla, allí podrás mostrar tu fe, efectivamente. Cuando comienzas a menguar, cuando comienzas a dejar de resistir, a dejar de ser rebelde y a permitir que la fe, entonces, muchísimas gracias, Pastor Edgar, muy gentil. Los pastores jamás dejamos de servir. ¿Sabían eso? Si alguien quiere ser mayor, este debe ser el servidor. Jesús lo enseñó a sus discípulos de tal manera que les enseñó que Él mismo era quien les servía, y con esto prácticamente cortó la discusión y aquel conflicto de intereses que tenían aquellos hermanos, o mejor, la familia de Jacobo, de Juan, de Andrés, y especialmente su madre, que estaba interesada en que estos tuvieran unos privilegios especiales. A veces creemos que la iglesia del Señor es una empresa que nos otorga a nosotros lugares de privilegio y lugares de honra. No es así, es un lugar de servicio. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Es un lugar de servicio. Y quiero decirles que para nosotros es muy honroso el pastor Rico, el pastor Henry Barraza. Pues a mí me gusta siempre traer a la memoria que soy Barraza, pero también soy Castillo. No sé de dónde vendrá esa tradición en mi vida, pero siempre digo, yo me llamo Henry Barraza Castillo. Y me dicen, raro, este es uno de los pocos que pronuncia su segundo apellido. Me gusta hacerlo siempre, porque me recuerda a mi madre y me recuerda mucho que también fue importante para mi vida. Se despidió de este mundo hace un año, después de pandemia, y nos dejó pero muchísimas enseñanzas, sobre todo en la humildad, en el no abandonar esa humildad, llegues donde llegues, estés donde estés, así te lleve tus virtudes, tu talento, tu cualidad sobre la cima más grande del mundo. Nunca olvides la esencia, nunca dejes de ser esa personita humilde, nunca olvides de dónde Dios te sacó, jamás lo olvides. Y yo quiero darle gracias a Dios y a ustedes por esa recepción especial. Ayer fue un día arduo de trabajo, trabajamos duro con los pastores. La jornada terminó tarde, amado pastor, y nos bendijeron muchísimo. Nos sentimos muy bendecidos, Pastor Cristóbal. Gracias, Pastor Cristóbal, por esa amabilidad, por habernos transportado en horas difíciles. Las distancias en Bogotá no son como en Barranquilla. En Barranquilla en 15 minutos estamos en otro lugar. En Bogotá se sufre mucho, ustedes me excusan. Yo acostumbro a ser muy puntual, pero acá me cuesta bastante, porque no tengo todavía mucha claridad en los tiempos de las distancias y en los trancones que se forman. Dios mío, qué cosa tan tremenda, tan sufrida. Dios Todopoderoso se apiade de ustedes. Bendito sea Dios, que nos ayude, ¿verdad? Porque de verdad qué cosa, Dios mío. Y quiero decirles que sí, son parte de nuestra familia. Palabra Viva, Porvenir, entra a ser parte ya de manera legal de la organización religiosa Iglesia Integral del Caribe Buena Tierra, con todo el respaldo jurídico. No están huérfanos, no están huérfanos en el sentido jurídico, quiero decirles, porque jamás han estado ustedes huérfanos. Pero quiero que me comprendan en los términos legales, porque ustedes saben que como organización religiosa ya existe una ley, que es la ley 133 de libertad religiosa, y a través de la ley y de su reglamentación hay unas exigencias también para todas las iglesias, y nosotros no podemos estar desapercibidos de eso, porque estar en la ilegalidad nos hace a nosotros prácticamente invisibles. Eso quiere decir que no existiríamos realmente, y en cualquier momento nos cierran, en cualquier momento nos desvinculan o nos persiguen, o de alguna forma nos van a colocar obstáculos. Y créanme que están en una buena organización
una organización muy seria, una organización de sana doctrina. El pastor Cristóbal es un maestro, y ustedes saben y conocen de su sapiencia, de lo grande, de las cosas hermosas que Dios ha hecho en su vida, y el gran instrumento que es. Y les aseguro que el pastor Cristóbal no habría tomado esta decisión de no haber sido guiado por Dios y de no haber contemplado un sinnúmero de circunstancias. Pero la familiaridad que tenemos nos ayuda mucho. Hemos tenido una amistad por más de 20 años. Joanita fue una niña que tuve la oportunidad de cargarla, de estar en mi casa como mi hija, de que viviera en mi casa incluso. La amo muchísimo, mis hijos la adoran, mis hijos adoran al pastor, a la pastora Lilia. Bueno, eso es una cosa hermosa. Somos una familia, quiero que lo sepan, que pueden contar con nosotros, que sin duda el pastor en su momento irá dándoles a conocer de todos los procedimientos, de los proyectos que tenemos en conjunto, de lo que vamos a armar también, a fortalecer la escuela bíblica. Para su información, bueno, Dios me ha permitido también formarme como teólogo profesional. Estudié arquitectura en la Universidad del Atlántico. Estudié también algo de psicología también. He hecho algunos estudios también en lo que tiene que ver con la intervención clínica con pacientes con problemas de adicción. Soy especialista en la parte del tratamiento de personas con problemas de adicción, especialmente en sustancias psicoactivas y alucinógenas. He tenido, gracias a Dios, un amplio trabajo en esta parte, en este campo. Y pues también docente, especialista en ética profesional. He dado también esta asignatura en algunas corporaciones, entre ellas Área Andina, Codetex, especialmente, quien me dio la oportunidad de iniciar. Y he trabajado en esa parte de la docencia. Inicié en la docencia después de no querer estar en la docencia, pero mi querido hijo Rodo me insistió y me dijo: tú tienes que ser bueno como maestro, pastor, así que yo te necesito. Ellos tienen una institución educativa muy hermosa, de lo más querido y de lo mejor, y él es doctor en educación, está muy preparado, tiene sin duda toda la capacidad. Y allí comencé en esa oportunidad de ser docente, así que de pronto usted mirará en mí algo así como que también como maestro, también un poquito. Ahí estamos un poquito ahí, para poder, uno tiene que cualificarse. Sabía que Dios nos capacita, Dios nos equipa, pero el compromiso de nuestras vidas, de nosotros, es siempre buscar la perfección, anhelar la perfección, y que debe ser integral. Por eso la iglesia se llama Iglesia Integral del Caribe. ¿De acuerdo? ¿Pueden repetirlo conmigo? Iglesia Integral del Caribe. Buena tierra, somos la buena tierra. Y por supuesto ustedes seguirán llevando el nombre Palabra Viva por venir. Pero la iglesia, en la filial, será su amparo jurídico. Amén. Queremos que hagan de ese nombre su identidad. Tendremos un logo, el cual sí, de alguna forma, pues nos representará. Y por supuesto, son algunas situaciones que de pronto incomodan, pero espero que la sepa aprobar, que la sepa aceptar, tolerar. Es como cuando nuestra hija se casa con alguien. Al comienzo el yerno nos parece: pudiste escoger algo mejor, dice uno. Al final termina uno queriendo tanto a ese yerno como a un hijo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuánto les ha pasado? La suegrita con la nuera que dice: Dios mío, tan bonita yo y te vistes esta espelucada, fuiste a coger, ¿tú qué? ¿No tenías un modelo en tu mamá? Al final termina siendo la mejor nuera para esa mujer, y esa mujer que era la suegra termina siendo la mamá linda para esa nuera. Así que de eso se trata. Por favor, les pido en su humilde y sencillo corazón que por favor nos acepten, que nos amen, que nos quieran, que estamos no para imponerle cosas, sino para entrelazar, fortalecer el ministerio, amalgamar, como diría el doctor Leonel,
amalgamar nuestra fe y nuestra comunidad en una sola. Ya no es sino en todo Colombia que podamos nosotros tener también esa posibilidad. Ahora Bogotá y Barranquilla en esa fraternidad. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos han ido a Barranquilla? Bien, es chévere, ¿sí o no? Bonita, agradable, ese clima sabroso. Después de estar en el frío es sabroso, ¿sí o no? Les prometo que si alguna vez hacemos algo en conjunto, que debemos hacerlo, pastor, hay que hacer una confraternidad y nos vamos a la playa. ¿Cuántos quieren playa? Alguien me dijo a mí, pastor, si hay una promesa que tienes que hacer que se cumpla. Yo le dije, bueno, no haré como Petro, no le voy a traer la playa a Bogotá, pero sí por lo menos les podemos llevar a la playa, les podemos llevar a la costa, amén. Y la costa, lo más bonito de la costa es su mar, su playa, sin duda. Qué belleza, bendito sea el nombre de Dios. Gloria a Dios. Esto es maravilloso, amén. Bueno, yo creo que hasta ahí les dejo ese saludo precioso. Ya habrá tiempo. Soy un hombre casado, para presentarle a mi esposa. Es una docente, mi esposa también, una mujer maravillosa, Marta Luz Castellanos Mercado. Sabe que estamos acá, pero ella, por motivos de estar en la iglesia y por alguna lesión en la que ha estado recuperándose, también tuvo una fractura de húmero y fue delicada, pero Dios mostró su poder nuevamente. Ayer incluso me escribía y me dijo que en la consulta que había tenido, el especialista había visto un milagro, porque había visto que efectivamente se le había restaurado su cabeza de húmero, lo que quería decir que no necesitaba más intervención quirúrgica. Eso es maravilloso. Y ese es el Dios que tenemos todos nosotros, amén. Es el Dios maravilloso que tenemos, el Dios que actúa por la fe. Yo quiero llevarle, por favor, a una palabra hermosa. No se me puede olvidar esto. Tengo 4 hijos. Pastor Cristóbal nomás tiene 2 hijas. Me lo gané. Yo tengo 2 hijas y 2 hijos, pastor. Pastor, ¿todavía puede o no? Ya no. No, pero está Mateo, imagínense, ya Mateo hace como por 3 o por 4. ¿Ah? Mateo Samuel, ¿dónde está? ¿No termino? ¿Sí vino? Por ahí está. Está allá en Goza. Qué lindo es Mateo, qué bello. Los nietos prolongan la vida, dice, de los padres. Y ahí es donde está, pastor, tu prolongación. Bendito sea el nombre de Dios. Perdóneme, mi Biblia es grande, pero por cuestiones de equipaje, le decía al pastor, me tocó traerla de viaje, la pequeña. Así que tengo una Biblia pequeña y, por supuesto, tratando de utilizar un poco la tecnología que tenemos nosotros hoy en día, de la cual disfrutamos. También en el celular manejamos algunas Biblias, algunos libros y algunas cositas ahí. Así que no crea que ando sin espada, no, para nada. La palabra de Dios es necesaria. Amén. Que nosotros la tengamos allí con nosotros siempre. Quiero invitarle para que visite el capítulo 22 de San Lucas. Vamos a mirar en esta mañana preciosa. Vamos a leer la palabra de Dios a partir del versículo 24 hasta el 34. 24 al 34. Cuando lo tengan pueden decir amén, por favor. Y vamos a colocarnos de pie, los que puedan hacerlo, los que tengan alguna dificultad, no puedan, pues tranquilo. Pero sí le voy a pedir que por favor dedique este tiempo a que oremos y a que dispongamos nuestro corazón para Dios. Padre Dios Todopoderoso, te damos gracias en el nombre de Jesús. Primeramente por el tiempo, Señor, y la dedicación con la que tú, Señor, Dios mío, nos visitas con tu palabra. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, guiando en esta mañana preciosa esta enseñanza, Señor.
Que tu palabra no retorne a ti vacía, sino que ella produzca el efecto para el cual tú la envías a todos nosotros como tus hijos. Ayúdanos, Dios. Disponemos de nuestro corazón, de nuestra mente, Padre, en el nombre de Jesús, para recibir con gratitud tu palabra, para suplicarte que tu palabra cumpla con la finalidad en cada uno de nosotros, y que mientras tu palabra es predicada, Señor, que mientras es ministrada, Señor, el poder de tu Espíritu Santo que es en ella nos liberte, que rompa, Señor, toda atadura, que destruya los yugos, Dios mío, de toda maldición. Padre, que puedas restaurar, Dios Todopoderoso, en nuestras vidas lo deteriorado, que puedas sanar, Señor, que puedas vendar en esta mañana, que obres milagros de manera muy especial en la vida de cada uno de nosotros. Dios mío, gracias te damos en el precioso nombre de Jesús. A ti sea todo honor y toda honra por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Puede leer conmigo, por favor, capítulo 22, versículos 24 al 34. Hubo también ante ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él les dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Amén. Amén. Permítame, pueden sentarse, amados hermanos. Permítame y le ruego a todos nuestros hermanos y amigos que están siguiendo esta transmisión, les ruego me perdone por la falta de cortesía, la desatención que tuve. Pero quiero bendecirles también a ustedes de manera muy especial. Y quiero agradecerles también por permitirnos estar con ustedes en sus hogares, con sus familias. Bendiciones para todos los que siguen esta transmisión de Palabra Viva por Venir. A todos ustedes un abrazo, nuestra calidez y la bendición de Dios para todos ustedes. Bendito sea el nombre de Dios. Que no falte la fe a pesar del momento. Es una palabra que hemos meditado profundamente, pero el tiempo, por supuesto, a veces es contrario a las cosas que dispone uno en su corazón. Pero Dios, que conoce los tiempos y conoce los corazones, sabrá dirigirnos para podernos conceder la posibilidad como instrumento para por lo menos poder dejar una semilla en sus corazones que pueda a ustedes direccionarles y que pueda aportar a su crecimiento como hijos de Dios. Así que siempre no será suficiente. ¿Cuántos dicen amén? No será suficiente. Eso quiere decir que lo que vamos a aportarle nosotros hoy no es el todo, es una semilla para su conocimiento, para su crecimiento, porque siempre habrá muchísimo. El pastor Cristóbal, cuando se coloca, nos colocamos a dialogar sobre cuestiones doctrinales y cuestiones de la fe,
tenemos que suspender y parar y decir continuará, porque una cosa nos lleva a la otra y a la otra y a la otra, y así es la fe, así es la vida cristiana, y así es la doctrina, la sana doctrina es así, porque ella es interdisciplinaria, como diríamos nosotros en educación, es transversal. Una doctrina va con la otra y no la puedes desligar, porque incluso así como el cuerpo de Cristo a través de las coyunturas es unido, la palabra de Dios a través de la doctrina une la fe de todos nosotros. Eso es algo especial que nos pasa. Entonces permítame decirle en esta mañana que no falte la fe a pesar del momento. ¿Cuántos pueden repetir conmigo? Escúcheme que le diga, por favor, repitamos. Pero es válido porque el aprendizaje nos lleva muchas veces a eso. Aprendemos porque repetimos y aprendemos porque visualizamos un modelaje también. Entonces, aprendamos o por lo menos pongamos en acción también nuestra memoria y nuestro corazón. Como dirían los psicólogos, vamos a introyectar, vamos a interiorizar. Y que mañana más tarde usted recuerde y diga que no falte la fe. Que hoy usted diga que no falte la fe, a pesar del momento. Que no falte la fe, dígalo conmigo, que no falte la fe. Cierre sus ojitos y diga que no falte la fe, a pesar del momento. Amén. Que no falte la fe. Hay una palabra relacionada etimológicamente, desde el punto de vista de la raíz de los conceptos de las palabras. La fe en griego proviene o se traduce en una palabra griega que es piscis, y normalmente tiene que ser asociada con un concepto muy humano que es creer. Y esto de creer nosotros lo manejamos, yo creo en ti, incluso en las relaciones interpersonales, cuando se establecen un tipo de relaciones un poco cercanas, comienzas a depositar confianza. Eso tiene que ver con confianza, tiene que ver con seguridad, tiene que ver con fidelidad. Por eso las parejas, incluso cuando en la relación de un noviazgo, por ejemplo, o de la vida matrimonial, una de las cosas que ocurre o que debe ocurrir es que se debe creer en la persona que tiene uno a su lado, en los equipos de trabajo, cuando se contrata incluso un empleado. Eso quiere decir que la fe está asociada a la dinámica de la vida del ser humano. ¿Pueden decir amén? Amén. Cuando usted de pronto dice, no sé, pero yo tengo fe, y lo decimos así, tengo fe de que hoy voy a hacer el negocio más grande, de que hoy voy a ser favorecido a través de ese negocio que voy a hacer. Hoy me van a dar un aumento, yo lo creo. ¿Se está haciendo usted? ¿Está relacionando? Escuche bien, esa fe, esa creencia, lo que usted cree, porque hay un concepto que maneja a partir de esto, se maneja en el Nuevo Testamento, en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, versículo 1. Es pues la fe, eso lo manejamos nosotros, ¿verdad? Nos gusta eso, vamos allá. Y nos dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Eso es creer, eso es creer. Creemos en que aunque haya situaciones demasiado adversas, el taxi que nos trajo el Señor, yo compartía ayer con mi pastor Edgar, con la pastora Yolanda, con el pastor Cristóbal, con la pastora Lili, y les comentábamos acerca de la experiencia que tuvimos con ese taxista que nos trajo hoy precisamente, porque las cosas de Dios son así. Me dijo, no, déjeme que, espéreme, no me dejó moverme, sino que me dijo, yo lo recojo y yo lo llevo.
Y ayer sucedió algo increíble, pero en los planes de Dios estaba, porque no hay casualidades cuando se trata de la obra de Dios. Y él, cuando se enteró que era pastor, que éramos cristianos, trató de inmediatamente, buscó la forma de exteriorizar su dolor, su angustia y su necesidad. Un hijo prácticamente criado por él, sobrino, o sea, sanguíneamente, pues en segundo grado de sanguinidad. Había sufrido un accidente trágico en una motocicleta. Intentó pasar entre dos vehículos y uno de ellos era una mula de estas que nosotros le decimos tractomulas. Y es increíble, pero la tractomula lo pisó. Eso es fuerte lo que estoy diciendo, es duro. Y créame que es amarillista y que no lo disfruto para nada, pero es parte del testimonio y lo hago con todo el respeto, con todo el cariño. Y usted se va a sorprender de lo que esta familia, y digo esta familia porque increíblemente hoy me sorprendió. Ayer me sorprendió que me llamó la esposa del muchacho para darme las gracias por la oración, porque los médicos se habían sorprendido, porque había una reconstrucción rara y una regeneración de tejidos que habían sido completamente destruidos. ¿Sabe lo que eso significa? Todos imaginamos lo que es pasar una mula, unas llantas de una tractomula por encima de un cuerpo humano. ¿Qué queda? Casi siempre se estripa todo. He visto sesos incluso en una vía, he visto cosas horrorosas. El otro día vi incluso que fue inmolada la persona porque las llantas pasaron y la cabeza quedó por un lado y el cuerpo por el otro. Horrible, perdóneme por favor, pero esto lo hago para edificarme, para que entienda que para Dios nada es imposible. Bendito sea el nombre de Dios. Alabado sea el nombre de Dios. Y hay cosas tan hermosas que uno no entiende, pero tienen que ver con ese amor de Dios y con ese llamado, a esa elección a la cual Dios nos llama, nos escoge para ello. Y esta personita que es la esposa me decía, hoy está estable, pero estamos contentos porque ayer la evolución fue tremenda y los médicos pudieron hacerles procedimientos incluso. Tenía el hígado destruido completamente, tenía parte de su estómago totalmente destruido, costillas. No, yo mejor no les sigo hablando de esta manera. Perdónenme por favor, pero es hermoso. Y a lo mejor esta persona sin duda va a querer dar testimonio en algún momento, porque me lo dijo. Es más, ella vive en unión libre con ese muchacho y hoy son testigos los doctores, hermanos que me acompañan. Me dijo, pastor, mi motivo de que estoy aquí, yo aquí en el taxi y vine a acompañarle es porque quería conocerle, quería darle las gracias, pero también quería pedirle un favor, porque yo entiendo, yo he sido rebelde y entiendo que esto es un llamado de Dios para mi vida y yo quiero dar testimonio y quiero convertirme y lo primero que quiero hacer es que usted me case con mi esposo ahora que ya se recupere. ¿Quién hace esas cosas maravillosas? Dios. Su padre de crianza, que es su tío consanguíneo, dijo, yo toda la vida he tenido a Dios, pero a mi modo. Pero créame, pastor, que yo también me convierto y le sirvo a ese Dios que usted también le sirve. Bendito sea el nombre de Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Así que no desfallezcan por las pruebas, porque nos toque vivir un poco de abatimiento o como decía el Señor Jesús. Aquí quiero apuntar a este versículo 31, que es el versículo clave. ¿Por qué voy a obviar un poco lo de la autoridad? Porque comencé haciendo introducción acerca de eso y porque es otro tema. No quiero
no quiero desviarlo, quiero direccionarlo. Quise simplemente ponerle en contexto de las cosas que estaban pasando y no quería desapercibir en la lectura, conocida a nosotros desde un punto de vista de la enseñanza teológica, la conocemos como una perícopa, o sea, un contexto que tiene un entorno que no puedes pasar por alto para no descontextualizarlo. Usted entendía lo que estaba pasando y habían situaciones que estaban presentándose en el entorno de Jesús. Parece ser que en la vida cristiana de aquellos primeros cristianos, aquel equipo de Jesús estaba más interesado, escuche bien, en lo fútil, en lo pasajero, en lo terrenal, en los privilegios, en la fama, en aquello de que qué lugar me vas a dar, cuáles son los privilegios que hay, o qué es lo que tienes para mí, que realmente entender el reino de Dios que se nos ha entregado. Jesús estaba hablando de un reino que era inconmovible, que estaba ahí entregándose. Yo quiero que usted sepa que Dios le da parte de su reino a usted también. Usted es coheredero en Jesucristo. Y que ese reino no es sino por la fe que usted tiene acceso. Es que es increíble, porque la llave es la fe. Y era lo que en esencia Jesús le quería decir. Y tomó un ejemplo a uno de ellos para decirle: Pedro, ¿sabes una cosa? Que Satanás te ha pedido para zarandearte. Pero yo he orado, yo he intercedido para que no te pase nada, Pedro, para que nada malo sufras. ¿Sí? No. ¿Sabe cuál fue la oración de Jesús? He orado por ti para que no falte, perdón, para que no falte la fe. ¿Se dan cuenta? ¿Qué hacemos nosotros por nuestros hijos, por las personas que amamos? ¿Qué es lo que normalmente hacemos en la oración? Dios mío, te ruego que lo libres de todo mal. Señor, te ruego, Señor, que le ayudes, que no permitas que ni una gripe le dé, porque se puede convertir en COVID. Amén. Nosotros queremos evitar todo lo queremos evitar. En el plan de Dios no es así. En el plan de Dios es que no falte la fe, porque es necesario que quien se hace heredero del reino entienda que hay un precio que pagar. La fe es probada. Es una fe que puede demostrar que tiene la capacidad, que tiene el valor. Usted recordará casos específicos. ¿Qué fue lo que le dijo Dios a Josué cuando tomaba el liderazgo del reemplazo de Moisés? Capítulo 1. Se lo repitió sistemáticamente en el capítulo 8 veces. Mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. Eso es la fe. La fe nos capacita para avanzar, nos capacita para perseverar. Si usted dice que usted tiene fe, pero el mínimo problema, el mínimo momento que vivas de adversidad te estanca, te detiene, te acorta en el propósito. Hay personas que dejan de congregarse porque con este desánimo, es que las cosas no están bien. Es cuando más tienes que congregarte. Ay, pastor, usted me dijo que hiciera tal cosa, pero es que este no es el momento. ¿Y cuándo crees que es? ¿Sabes acaso tú y estás por encima de los pensamientos de Dios? La palabra de Dios que dice que sus pensamientos son más altos que los nuestros y sus caminos perfectos para nosotros. Entonces, ¿por qué no permitimos que su voluntad se haga en nosotros? ¿No será mejor decir y orar: Señor, haz tu voluntad? Si lo que tienes para mí es esta prueba, solo te pido que no falte la fe.
Es lo que usted y yo necesitamos para vencer cualquier situación. Le acabé de contar parte de un testimonio de personas inconversas, pero que cuando son impactadas por la fe, inmediatamente hacen que se produzca en el reino una asignación. Así lo llama la palabra de Dios. Una asignación de gloria. ¿Sabe qué es eso? Una respuesta, un milagro. ¿Alguien necesita un milagro? ¿Usted cree que usted está militando en una iglesia religiosa, de tradiciones, de costumbres? No. Una iglesia viva. Una iglesia que tiene a un Cristo que sigue siendo, como dice la Escritura, el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Hebreos 13, versículo 8. No lo olvide. Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Y ese Cristo poderoso, que es el autor y consumador de la fe, que es la cabeza y piedra angular, está dispuesto ¿a qué? A darnos respuesta, a interceder. ¿Tienes a alguien mejor que pueda interceder por ti? Si lo tienes, si crees que lo tienes, permíteme decirte en esta mañana que estás equivocada, que no es así. Estás equivocado, porque el único mediador entre el hombre y Dios es Jesucristo, y es el que intercede por nosotros. Y aquí lo demostró en este pasaje. A Pedro le estaba diciendo: he intercedido, he orado, he clamado por ti para que la fe no te falte. Y sabe que ese momento llegó. Pedro sufrió mucho. Pedro llegó incluso un momento a estar confundido, porque no sabía si tener fe o no tener fe. Y llegó a negarlo efectivamente 3 veces. ¿Y qué era lo que Jesús estaba pidiendo? Que no faltara la fe. Hombre de poca fe. ¿Qué era lo que Jesús les hablaba, les insistía cuando los exhortaba, cuando Él era útil en los propósitos y en los milagros, cuando hubo hazañas que los asombró? Hombres de poca fe, ¿hasta cuándo tengo que soportarlos? Porque la fe es vital, pero no es una fe conceptual. Entiéndame por favor. No es una fe que se pueda conceptuar. No es humana, porque no puede ser humana, porque no es un don humano, ni siquiera es una virtud humana, no es una cualidad que se pueda aprender. Es un don de Dios para ligarnos a través del alma con la experiencia divina, con lo que representa la divinidad. ¿Qué es lo más cercano que tenemos a Dios? El Espíritu Santo, ¿cierto? ¿Y quién nos envió el Espíritu Santo, el Consolador? ¿Qué dijo Jesús? No os dejaré solos, bendito sea el nombre de Dios, sino que os enviaré a vosotros el Espíritu de consuelo. Él os guiará a toda verdad. ¿Y sabe quién es la verdad? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nuestro Jesús, el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios, el enviado, el mediador, el redentor, el divino, el santo. ¿Habéis visto? ¿Me habéis visto a mí? ¿Habéis visto al Padre?, le dijo a Tomás.
en aquel momento Dídimo, como era conocido, para quitar sus dudas. ¿Tienes dudas? Acércate a la palabra, porque la fuente de la palabra de Dios dice que ella es el Espíritu de Dios. ¿Tienes dudas? Busca respuestas en la palabra. La duda no es mala. La duda nos permite una de dos cosas: buscar respuestas y aceptarlas a través de la palabra de Dios. La otra, buscar respuestas pero no aceptarlas, y podemos caer entonces en la obstinación, que es peor que un pecado de adivinación. Tal vez nosotros muchas veces nos quedemos en situaciones embarazosas, difíciles, con cierta duda, y tal vez las tengamos porque a veces se prolongan los tiempos de espera de la respuesta, y es comprensible desde el punto de vista de nuestra humanidad. Pero nunca deje de creer, nunca falte tu fe, a pesar de todo, nunca, porque ella terminará llevándote a la asignación de tu porción, de tu gloria, o mejor, de la gloria de Dios para tu vida. Es la fe la que nos lleva, no nos va a conducir otra cosa, la misma fe. Alguna vez tendré oportunidad de contarles un poco más, pero la fe nos ha traído aquí, amado pastor, y usted conoce nuestro testimonio y cómo comenzamos, y el pastor conoce la congregación donde Dios nos colocó y lo hermoso que es esa congregación y lo que Dios ha hecho. Nunca dejen de avanzar en la fe, nunca falte su fe, por favor. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Qué fue lo que le dijo Jesús? Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte. Es un verbo, zarandear. Ya con esto voy a terminar, porque quiero ser respetuoso de ustedes, de su tiempo. Sé que hay una actividad ahora también, y debo llegar también a bendecir, así sea en un tiempo breve, también a Nueva Granada. Es un privilegio, pastor. Qué privilegio, pastor. Dios te bendiga grandemente, a ti, al pastor Edgar, a la pastora Yoli. Bendiciones para todos ustedes como congregación. El verbo zarandear alude a la palabra agitar. ¿Saben lo que es agitar, verdad? Eso, agite, como cuando le dice, antes de tomarte, le dice el médico, antes de tomarse, miren que agite bien, que lo agite bien, y usted coge ese medicamento, ese frasquito, y le da duro, ¿verdad? Y si es una suspensión, más. Eso, a veces toca hasta darle ahí, ¿verdad? Golpear. Toca golpear, ¿sí o no? Es duro, ¿verdad? Eso es zarandear. Dice que son movimientos de agitación rápidos y bruscos. Ahora está entendiendo lo que le iba a pasar a pobre Pedro. Y le tengo una noticia. Estos padecimientos, por eso Pedro escribe sobre esto, os seguirán a todos vuestros hermanos en todo el mundo. A razón. Es que este tipo tenía razón para haberlo dicho, porque lo vivió. Claro que sí, escúchenme. La vida cristiana nos va a llevar a sufrir. La vida cristiana nos va a llevar a padecer, a ser agitados, movidos, tratados
pero no nos deben detener las circunstancias. Pastor Edgar, para todos ustedes, no desistan. Si han iniciado proyectos, si han iniciado empresas, si tienen sueños, si hay cosas que de pronto se han detenido, no se amedrentan, no se detengan. La fe nos lleva también a ser perseverantes, esforzados, valientes. ¿Usted se imagina a Daniel perseverando en la fe? Me puedes meter ahí en ese foso, sé que hay leones, pero yo creo que mi Dios al que le sirvo, Él me librará. Tremendo. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? Ay, por favor, no, esos leones me van a comer. Es lo que no debemos hacer. Lo que debemos hacer es que la fe se imponga, que la fe sea visible, manifiesta. Esa es la fe activa para nosotros. Bendito sea el nombre de Dios. Dios te bendiga, siervo amado. Ve con Dios. Entonces, termino con esto. Porque el origen de zarandear que utiliza Jesús, utiliza una palabra para nosotros muy criolla. En el ámbito de la construcción, los albañiles utilizan una especie de zaranda cuando se trata de seleccionar el grano de la arena, y normalmente se ciñe y se mueve de un lado a otro, se coloca uno de un lado y el otro del otro lado, y la zaranda se mueve para que quede sobre ella la basura o aquello que el albañil considera, o el constructor considera, el profesional de la construcción considera que no sirve o que se puede utilizar para otra cosa, pero que no es lo que él necesita. Para eso zarandeamos, para eso nos zarandean. Bendito sea el nombre de Dios. En aquel tiempo se le conocía como una criba o sedazo, y lo utilizaban ¿para qué, mi amado pastor? Para el trigo. Era la forma en la que, imagínense, sacaban las basuritas, en las cepas esas, en las flechitos que nosotros llamamos del trigo, para ir sacando el granito, que fuera cayendo el granito. Lo que sirve. Entonces no se asuste porque se ha pasado por la zaranda. No se asuste porque se ha zarandeado. Que no falte la fe. Que no falte jamás la fe. En la circunstancia, en la adversidad. Saben, yo siento que este ministerio, sus líderes han sufrido, que no ha sido fácil. Yo quiero decirles, todo comienzo es aún más difícil de lo que nosotros pensamos. Yo también inicié y comencé de la misma manera que ustedes. Mi hermano Rodolfo es testigo de que no teníamos una silla donde sentarnos. Alquilábamos los micrófonos. Él no me dejará mentir. No teníamos un lugar. Las personas no sabían lo que era sembrar con generosidad en la obra de Dios. Las 5 o 6 personas que estaban allí cuando comenzamos, los pastores que habían antecedido, habían incluso renunciado y habían lanzado maldiciones contra el pueblo y contra la congregación. Cuando nosotros tomamos esa congregación, hicimos 40 días de ayuno. ¿Te acuerdas, Rodri? Mi hija murió. Mi hija menor murió en el propósito. Aló. Me acompañaba mi hija todos los días en el ayuno, era la bebita de la casa.
Y recuerdo que mis palabras, cuando la tomé en mis brazos, la levanté y le dije: Señor, si este es parte del precio que tengo que pagar por servirte, lo acepto, Señor. Pero si en tu voluntad, en tu amor y en tu misericordia está mirarme con compasión, te pido, Señor, me la devuelvas. Ella será instrumento para ti también. ¿Qué dirán los hermanos? ¿Los vas a impactar de esta manera? Están comenzando en su fe. ¿Te acuerdas, Rod? Y la levanté en el último ayuno. Fue eso. Y una hermana que era de las más incrédulas dijo: se está moviendo. Y comenzó a respirar. Y Dios la revivió. Gloria a Dios. Cometimos un descuido. El vehículo en el que yo me transportaba, yo me había entregado tanto a ese propósito que descuidé que mis hijos eran pequeños. El vehículo quedó sin seguro y ella se introdujo en el vehículo y se encerró, no pudo salir. El vehículo estaba cerrado y se asfixió. Mi hija la saqué de allí moradita, sin aliento. Necesita. Te puedes imaginar, habían pasado alrededor de 5 o 6 horas. ¿Te acuerdas, Rodri? Pero la fe no me faltó. Y por eso quiero impactar tu vida en nombre de Dios y decirte, iglesia amada, por muy fuerte que sea lo que vivas, que no te falte la fe, que continúes, que sigas adelante y que confíes en el Dios grande y maravilloso que te ha llamado, que te ha elegido, porque te ha elegido para que tu descendencia sea bendecida de generación en generación. Será bendecida tu descendencia en el nombre de Jesús. Hoy esa hija preciosa, Tania Maciel, es una gran ayuda en la iglesia. Le sirve a Dios de una manera tremenda y es tan utilizada por Dios que ella es representante incluso de todas las iglesias. Es algo tremendo lo que Dios ha hecho con ella. Ante la estancia de la alcaldía, es la que representa la organización religiosa de todas las iglesias evangélicas allá. ¿Quién hace esas cosas? Dios. No te rindas, no tires la toalla. Tú que has dicho, ¿qué más, Señor? ¿Te voy a negar como Pedro? No, no te voy a negar. No me faltará la fe, Señor. Seguiré diciendo, seguiré testimoniando de ti. Seguiré creyendo. No me avergonzaré. A diferencia de Pedro, Pablo dijo, no me avergüenzo del evangelio. ¿Sabe qué estaba diciendo Pablo? Yo no te voy a negar. No me faltará la fe, Señor. Iglesia amada, que no te falte la fe. Si estás viviendo momentos difíciles, que la fe sea el estandarte que guíe tu caminar. Que la fe te lleve a avanzar. Que produzca una dinámica de acción en la que tú te sientas también comprometido para avanzar, para seguir, para perseverar y sobre todo para esperar esa respuesta de parte de Dios para tu vida, porque Dios lo hará
nuevamente como lo hizo ayer. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. ¿Cuántos creen que Dios lo va a hacer en su vida? Amén. Amén. Aleluya. Qué lindo. Esas lágrimas, nuestras lágrimas, que sean una ofrenda para Dios, para Él. Que sea su gloria exaltada. Que sea su nombre engrandecido entre nosotros como su pueblo. Que no olvidemos las hazañas y las maravillas que hicieron que los testimonios de los que nos antecedieron, de los antiguos, fuese tan poderoso. No te olvides de los testimonios de Abraham, de Jacob, de Isaac. No te olvides de los testimonios de Daniel, de David. No te olvides de los testimonios. Dice el versículo 3 de Hebreos capítulo 11, porque por la fe alcanzaron buen testimonio. ¿Cuántos quieren que sus generaciones, sus nietos, sus tataranietos, sus bisnietos digan: mi mamá, mi abuelita, mi tatarabuelita era una mujer de fe? Mi abuelito, mi papá, mi tatarabuelo era un hombre de fe. Mi pastor era un hombre de fe. Mi pastor, mi líder. Vamos, iglesia. Es cierto que hay manifestaciones del hombre de pecado. Es cierto que la maldad se ha multiplicado. Es cierto que las señales escatológicas en la revelación de la venida del Señor sin duda se están manifestando. Es cierto que la apostasía, toda la maldad de este mundo hace evidente que la cercanía de su venida está cada vez más próxima. Y también que sin duda este mundo camina hacia su destrucción. Pero usted y yo estamos comprometidos con la fe. Y por la fe alcanzaremos la victoria. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Padre, gracias. Dele gracias a Dios. Dígale: Señor, gracias por ese renuevo, Señor, en mi corazón hoy. Gracias, Dios mío, por bendecirme en esta mañana. Por recordarme, Señor, tu amor. Por recordarme que tus obras han sido inmensas y que no se han agotado sobre la tierra. Que a pesar de todo y a pesar del momento, por la fe que aún tengo en mi corazón, por esa fe no me faltará tu respuesta. Y todo el cumplimiento de tu promesa y de tus palabras, ellas serán en mi vida y en mi generación, en mi descendencia real, porque escrito está. Segundo libro de Corintios, capítulo 1, versículo 20. Todas las promesas de Él son sí, en Él y en el amén, por medio de nosotros, para su gloria. Si Dios lo ha dicho, no busques otra respuesta. No te obstines, solo confía, solo espera, porque Dios lo va a hacer otra vez. Amén. 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 Dios bendiga sus vidas, Dios bendiga a nuestros hermanos que nos siguen y que siguen estas transmisiones. Que esta palabra sea para todo este pueblo maravilloso que anhela siempre que Dios escuche. Dios no solamente te escucha, Dios te responde también. Pastor, muchísimas gracias por el privilegio. Iglesia amada de Dios, hasta la próxima. Que Dios les continúe bendiciendo.